mismo. Busquemos Jonás capítulo 1, verso 4 al verso 7. Jonás capítulo 1, verso 4 al verso 7. Jonás huye de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargar la de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar, oh Dios. Tú conoces nuestro entrar, tú conoces nuestro salir. Solamente te pido en esta hermosa mañana que ponga la palabra en boca de tu siervo para honra y gloria tuya, palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra de sanidad, palabra de dirección, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, pon la palabra en boca de tu siervo para honra y gloria tuya. Amén. En esta mañana vamos a hablar que Dios tiene un plan maravilloso con todo aquel que tiene un encuentro con Él. Dios tiene un plan maravilloso con todo aquel que tiene un encuentro con Él. Dios le dijo a Abraham: sal de la tierra y de tu parentela. Y lo hermoso que él obedeció, eso está en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oh, gloria al Señor. Qué llamado. Todos los llamados de Dios deben ser para los que están a su alrededor, para los que están al frente, para todos los que están a su lado, de bendición para los demás. Que puedan uno descansar en las promesas del Señor, saber de que Dios hace un llamado especial para que podamos estar en paz y en sosiego con Él, como dice Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, gloria al Señor. Cuando uno ve esto, uno puede darse cuenta que cuando hay un llamado de parte del Señor para servirle dentro de su viña, Él nos hace descansar en su regazo, Él nos da la dirección, Él nos da la fuerza que necesitamos, porque es de gran importancia que nosotros podamos mirarnos en el espejo que refleja nuestra condición, que es la bendita palabra del Señor. Ahora, la vida, en cierta forma, es un espejo que refleja nuestra condición. Jonás nació para bendición. Jonás nació para bendición. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Pero vamos a hablar de Jonás. Jonás debía ser bendición aún para aquellas personas que estaban en una buena relación con su pueblo, con Israel. En el caso de Nínive, Nínive era un poblado terrible, donde habían soldados que eran crueles, muy crueles, y Jonás sabía esto. Pero cuando Dios te manda a llevar el mensaje o a llevar la palabra de Dios, tienes que hacerlo. Jonás perdió 4 cosas maravillosas. Vamos a ver las 4 cosas que perdió Jonás, que jamás usted debe perderlas como instrumento de Dios, o como hijo de Dios, como hija de Dios. Jamás usted debe perder estas 4 cosas que perdió Jonás. Lo primero que perdió Jonás, y aquí lo vemos en los pasajes que vamos a leer en Jonás, lo primero que perdió fue la capacidad de orar.
La oración es tan importante dentro del pueblo de Dios. La Biblia habla de que clamemos, que intercedamos. Y la Biblia habla que la oración es una forma de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Que la oración es una forma de acercarnos a nuestro Dios. La oración nos da fuerza. No, la oración nos da intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a perder eso? Porque claro, siempre cuando viene la desobediencia se pierde la intimidad con Dios. Aquí sucede algo en este profeta llamado Jonás. Se le da una orden de que vaya a llevar el mensaje a Nínive y él va en dirección contraria. Se introduce y se embarca para ir a Tarsis, lejanos del pueblo que se le había mencionado. Y mientras iba en ese lugar, Dios tiene que actuar. Hay veces que cuando uno es desobediente, mano Cirilo, uno es desobediente, Dios tiene, por amor a nosotros, tiene que actuar de una forma u otra para que se cumpla, ¿verdad? El cairo de él, el tiempo de él, porque a veces queremos actuar en nuestro crono, o sea, nuestro tiempo, pero uno tiene que actuar en el tiempo de Dios. Entonces, él se embarca y sucede algo tremendo cuando iba en ese barco. Dios levanta una tempestad para indicarle a Jonás: yo estoy viendo lo que tú haces, yo estoy sintiendo lo que tú haces, no hay nada oculto para mí, estás en desobediencia, así que haré que este pequeño barco se mueva para un lado y otro, y de una forma u otra puedas reconocer que estás actuando en una forma incorrecta. Y sucede algo, que los que estaban en ese barco, hombres profesionales en la marina, capitanes, marineros, cuando vi que ese barco empezó a levantarse y a moverse de una manera u otra, como si fuera una licuadora a punto de hundirse, vino temor a ellos. Cuando son marineros que jamás era tan terrible las tormentas y el mar como se levantó, que ellos vino temor de los marineros. Dice el versículo, gloria a Dios, vamos a leer el versículo 6 primero. Dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí es donde hubo una persona que el mismo capitán le dice que ore. Mire, él está durmiendo en vez de levantarse y ponerse a orar. Y el versículo 5, retrocedemos un poquito, dice: y los marineros tuvieron miedo, cada uno. Mire, los marineros clamaban a su Dios pagano, mientras había uno que era el que tenía el Dios de los cielos, que podía clamar, estaba dormido como si nada. En vez de orar, perdió la capacidad de orar. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, todo lo que había en la nave, para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Terrible, se echó a dormir. Jonás dormía. Y lastimosamente, a veces muchas personas en el plano espiritual, aquí en el plano físico, que él dormía, pero hoy día muchas personas en el plano espiritual se echan a dormir. Cuando usted pierde la capacidad de tener comunión con Dios a través de la oración, se ha echado a dormir. Cuando usted no camina en el clamor diario, en la intercesión y la adoración diaria, se ha echado a dormir. Y entonces el problema aquí es que Jonás se echó a dormir. Dice Efesios capítulo 5, verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual te dice: despiértate tú, hijo mío, tú, hija mía, tú. Por lo cual te dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh santo mi Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. Entonces aquí vemos algunos aspectos. Cuando uno ora, uno clama, uno está aprovechando bien el tiempo. Cuando uno clama al Señor, entonces uno va a ser entendido en los tiempos y en la voluntad del Señor, porque en la oración uno recibe en su corazón, en su alma, la voluntad del Señor, que andemos rectamente en el sendero que Él nos ha trazado. Dios tiene que levantar algunas pruebas a veces. En el caso de Jonás y en el caso de muchas personas, Dios tiene que levantar algunas pruebas para que
la persona puede recapacitar de su axioma o de su conducta o el lugar donde se está conduciendo o el lugar donde está, porque para que recapacite de su andar. Dice el versículo 4 de Jonás, pero Jehová hizo levantar un gran viento. A veces se levantan vientos, a veces vientos de problemas, dificultades dentro del círculo donde usted vive. Y usted no sabe que eso es para que usted recapacite y se acuerde de que tiene que clamar a su Dios. Se acuerde de que Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Se acuerde de que Dios es nuestro protector. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Era tan fuerte, tan terrible, que se pensaba que la nave se iba a partir. Entonces, no sé si en tu vida, hermano, hermana, se han levantado algunos vientos, algunas tempestades. Recapacita, porque aún hay personas que se han levantado tempestades y ni aún así siguen durmiendo. Durmiendo en sus laureles. No te duermes, no te duermas, no te duermas, hija mía, no te duermas, hijo mío. Levántate y te alumbrará Cristo para que puedas recapacitar en el sendero que estás trazando. Gloria a Dios. Ahora, no solamente oír, sino oír y hacer. Porque él había escuchado la palabra. Dios había hablado con Jonás. Jonás, Jonás, anda a Nínive. Lleva el mensaje mío, lleva mi palabra. Así que él había oído. El problema es que él oyó, pero no hizo. Él oyó, pero no hizo. Lo más importante es oír y hacer, que vaya en conjunto. Porque si oye y no hace, no sirve para nada. Por eso que Santiago dice, capítulo 1, verso 21, por lo cual desechando toda la inmundicia, aquí se desecha todas las cosas paganas, toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la bendita palabra, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Gloria al Señor, alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Aquí podemos notar que Jonás se estaba engañando a sí mismo. Él pensaba que podía engañar a Dios, que podía esconder. ¿Quién se puede esconder de Dios? Voy a un lugar lejano, yo no voy a Nínive, yo no voy allá, yo no quiero ir porque yo no tengo buen pensamiento para con ellos, yo tengo un rencor con ellos por lo malos que son. No. Dios levanta aún a aquella persona, aleluya, si se arrepiente, aunque sea el más malo, lo levanta para honra y gloria suya. Así que él oyó, pero no hizo. Entonces lo primero que perdió fue la capacidad de orar. Lo segundo que él perdió fue la sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual, lo perdió. Hay que ser sensible a lo espiritual. Hay momentos que uno puede sentir, oh gloria a Dios, la presencia de Dios. Uno entra en un lugar y está orando, siente la presencia. Claro, si no ora, que va a sentir la presencia de Dios. Sensibilidad espiritual es importante, porque de esta forma él jamás va a poder defenderse cuando hay de repente huestes satánicas, espirituales de maldad alrededor, tratando de meter cizaña para que no haga conforme a la voluntad de Dios. De esta forma, claro, no puedes defenderte. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí hay algo que podemos ver de una forma maravillosa, lo que hace el Señor cuando uno viene a sus pies, porque él estaba durmiendo, era un dormilón. Debe reconciliarse con Dios. Estás durmiendo, estás muerto en tu delito de pecado, volviste atrás, te has convertido casi en un apóstata. Él vas contrario a lo que Dios te dice, y el Señor te da oportunidad para que te reconcilies con Él, como lo hizo el rey David. En un momento dado él también se durmió en los laureles, dejó de orar, dejó de pelear la buena batalla y empezó en el sendero de la desobediencia y cometió dos pecados terribles. Uno fue el adulterio, el otro es asesinato terrible por dejarse llevar por los deseos carnales. Y después reconoció esto. Él reconoció que había fallado, y él escribió el Salmo 51, el verso 10 dice, donde él habla cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, lo renueva porque no he sido recto en el pasado. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, gloria a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Es importante
que uno pueda sentir ese gozo. Si uno pierde la sensibilidad, de repente no va a sentir el gozo, porque el gozo del Señor nos da fortaleza. El gozo del Señor nos da dirección. El gozo del Señor hace que nosotros veamos las cosas diferentes. Aunque estén oscuras, la vemos de una manera confiando en las promesas del Señor.